cómo el cristianismo ha logrado influenciar al mundo. Bienvenidos a Somos Uno Podcast y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, cómo el cristianismo ha logrado influenciar al mundo. Y De bueno, nada. de nada. ¿Cómo decías ahorita? Sí, querido ateo, de nada. Exactamente. Bienvenidos. Ese es nuestro tercer episodio. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Juanse. Hola a todos, ¿cómo están? Qué Ah, rico volver. exacto, siempre ha estado. Bueno, tenemos también con nosotros aquí al pastor Julián Flechas. Bueno, de nuevo acá en este podcast, disfrutando de este tiempo. Y bueno, ese podcast es el más raro del mundo porque nunca presento bien a la gente, pero todo bien. Ustedes saben quiénes son y ahí seguimos. Pero hoy tenemos una vez más a nuestro invitado especial, Felipe Salamanca, desde México. ¿Qué más? ¿Cómo No, estás? feliz de estar con ustedes y no, un privilegio compartir este tiempo. Bueno, te hemos invitado para hablar de ese tema tan importante, sobre todo con la circunstancia actual, no solo en Colombia, en varias naciones del mundo. Hay una crítica muy feroz al cristianismo, a la iglesia como institución, a todo lo que nosotros creemos y defendemos. Ah, y creo que sobre todo se ha conformado una imagen acerca de lo que es el cristianismo, eh, que trata de reducirnos a fanáticos que no traen ninguna contribución social, ninguna contribución a las diferentes esferas de la sociedad. Sí, de hecho hay, bueno, especialmente de los ateos, hay muchos que sostienen la posición y dicen que el cristianismo o en general la religión envenena todo. De hecho, ahí está un libro Mm, que se llama así. Y de alguna manera es como una imagen que ha pasado y que la gente cree que sí, que somos intolerantes, que somos malvados, que pensamos como hace exacto, 2 milenios y Retrógrados. desactualizados. así es. Y bueno, aquí tenemos a un invitado que dice que no, que es lo opuesto. No, mentiras. Bueno, Pipe, bienvenido. Empecemos. No, sí, pues la verdad es que es un tema que a mí eh, me apasiona mucho porque es algo que uno escucha todo el tiempo. ¿Por qué los cristianos son homófobos, retrógrados, opresivos contra la mujer, cuando en realidad el fundamento de la dignidad humana viene de un grupo de personas en el primer siglo que eran insignificantes para el Imperio Romano, pero terminaron transformando el mundo Mm, y lo transformaron cambiando los ideales fundamentales de la sociedad. Entonces, a veces como que eh, nos dejamos vender muy fácil el estereotipo y la mentira de que el cristianismo es algo que no le aporta nada a la sociedad, cuando el cristianismo es la estructura de lo que nosotros conocemos como sociedad. wow. Entonces, por eso creo que este tema es importante, porque vivimos en un mundo, sí, secularizado, que ha tomado principios cristianos. Severo. Bueno, ¿y tú cómo ves ah, esta formación o cómo se dio esa influencia? ¿En qué aspectos específicos podemos ver que realmente el cristianismo es tan influyente cuanto nosotros decimos que es? Porque, por otro lado, digo, a veces miramos y vemos la sociedad y decimos, bueno, no hay nada del cristianismo en la sociedad actual, pero no es bien así. Creo que Total, hay algo que muchos no logramos ver, que ha nacido total. de hecho en el corazón de la iglesia. Sí, de hecho, pues el año pasado salió o sea, ¿por qué es urgente hablar de este tema? El año pasado salió una estadística de Gallup donde por primera vez la asistencia a la iglesia en Estados Unidos bajó del Hmm, 50% de las personas. Es decir, antes estaba aproximadamente en el 2000, arriba hay un 70% de asistencia a la iglesia ocasional o constante en Estados Unidos, y es la primera vez que baja del 50%. Y es chistoso porque en el último año también varios historiadores, varios científicos han salido a decir, bueno, está bien, listo, el mundo se está secularizando, pero un momento, nosotros somos lo que somos por el cristianismo. Por ejemplo, el director del departamento de biología evolutiva de Harvard, hmm, el profesor Joseph Henrich,
habla de cómo, cómo el cristianismo, cómo la fe cristiana moldea nuestra psicología. Entonces, él dice que la fe cristiana en el mundo nos hizo occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Wow, Y él no es cristiano. wow. Ento- Entonces creo que no es un tema de que nosotros nos tengamos que encerrar, sino que aprendamos a ver qué es lo que le ofrece el cristianismo, qué pasaría donde el cristianismo no estuviera. Y todas estas 5 cosas que comprenden la sociedad en la que vivimos y la civilización son fundamentalmente cristianas. Entonces, por eso creo que es fundamental hablar del tema. Temas como de dónde viene la idea del valor humano y la dignidad. Porque una persona en vez de desechar a un pobre quiere ayudarla, porque en vez de decir que no importa lo que pase con las personas de escasos recursos, nos indigna cuando hay injusticia. ¿De dónde viene esa indignación? Todo eso tiene un fundamento y es el mismo grupito de personas en el primer siglo, lideradas por un Que no judío tenían llamado educación, Jesucristo. no tenían nada sino el Nada, Espíritu Santo. exacto. Ajá. Y básicamente, cuando uno lee la Biblia y ve la historia del hijo pródigo, ve la historia, no tanto del hijo pródigo, perdón, es que ahorita estamos hablando de eso, pero más bien del buen samaritano. Sí. Esa es otra Me historia. Pero aquí hubo un confundimos error de parábolas. edición porque la gente no puede saber que se grabó de una vez este Ah, episodio. Pipe, paila, Ups. paila. No, mentiras, sigamos. Cafete se sacó. Entonces, no, lo cortamos y La lo camiseta del pegamos. Chelsea. Una disculpa a mis amigos. El caso es que la historia del buen samaritano literalmente transforma la manera en la que vemos a las personas que no piensan como nosotros Hmm, y las personas que tienen menos que nosotros o están en una situación wow, vulnerable. wow. Qué tremendo. Yo creo que esta posición como que del mundo secularizado Mm, contra la iglesia es más un estigma que se ha vendido y se ha vuelto como estandarizado en el mundo. Y es un concepto errado porque la gente, de hecho, yo antes de ser cristiano, bueno, mm, pronto ustedes que son hijos de pastores venían con un concepto correcto, el que es el cristianismo, lo veían en sus papás, lo veían, pero los que venimos del mundo secular, que yo critiqué y cuestioné tanto el mundo, el cristianismo. De hecho, mi mamá empezó a ir a una iglesia cristiana y mira, de verdad uno cae en todos esos errores y en esa repetición de una idea que no sé quién nos vendió, ujú. que en el cristianismo o la religión o los cristianos allá le lavan el cerebro, la Se típica. ignora la ciencia, se ignora todo. Yo me burlaba mucho de mi mamá cuando iba a la iglesia y yo le decía, vayan de esos pastores que le roban la plata, la poquita que tiene y todo eso. Pero cuando uno ya llega a la iglesia, uno se da cuenta que uno está en un mundo de mentira y decía cuánta falta y cuánta Mm, necesidad le hacía el cristianismo a mi vida personal, pero el estigma que hay es lo que tiene a mucha gente fuera de la vida cristiana. Y creo que en estos tiempos donde la iglesia ha sido tan cuestionada, tan atacada, pero por falsas ideas o un estigma mm, que ha dañado la imagen de la iglesia, y creo que es importante lo que dice Pipa, hablar de este tema ahorita, porque es cuando la iglesia más visible tiene que ser y el mundo necesita, la de acuerdo. sociedad necesita los principios, los valores que muchas sociedades crecieron bajo fundamentos cristianos, como la Ujú. estadounidense, como muchas otras, pero que la han sacado y que moralmente y éticamente el mundo se ha cambiado Así y es. el mismo mundo está reclamando diciendo necesitamos volver a esos orígenes, pero no saben que es a través del cristianismo. De pronto también es como el concepto de religión y creo que hay que sacar el concepto del cristianismo como religión. Mm, Creo que ese es un concepto también errado, que nos han de generalizado acuerdo. como la religión. ¿De qué religión eres? Y el cristianismo no es una religión. Y ahí es donde de pronto también se falla como en un tema más de conceptos hacia lo que hace la iglesia cristiana en el mundo. Así es. En Estados Unidos, por ejemplo, una nación completamente fundamentada en principios cristianos, en ese estilo de vida, en esa moral, ¿no? De alto concepto, que ahora se ha degradado muchísimo moralmente en todos los sentidos y está sucediendo un colapso en el tejido social de Estados Unidos, un colapso en muchas cosas de lo que ellos conocen. Todo porque por tratar de ignorar su origen y qué es realmente lo que dio a luz a esa nación tan linda. Están abandonando completamente sus principios y creo que a eso es lo que Pipe se está refiriendo también. Si nosotros seguimos por ese camino ignorando de dónde vino
la manera como nosotros pensamos y todo lo que nos ha influenciado, obviamente el futuro no será lo que esperamos. Sí, de hecho, bueno, a mí me gustaría de pronto que volviéramos un poquito a las cosas que mencionaba Pipe, hablando, por ejemplo, del valor de las personas, Hmm, que es algo que nosotros de pronto hoy damos por sentado, como que todas las personas valen, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí me gustaría que pensáramos un poquito de dónde viene eso y por qué lo decimos. Digamos que no es algo que esté en otras religiones, qué sé yo, en el sistema de castas del hinduismo, simplemente hay personas que no valen y si las matamos no importa porque no tienen ujú. absolutamente ningún valor. Sin ir más lejos, pues el Islam, en el Islam las mujeres no valen lo mismo. De hecho, incluso el profeta Mahoma de sus labios, según ellos, dice que las mujeres, su testimonio no es confiable porque tienen una deficiencia mental. Y no lo dicen los enemigos del Ujú, Islam, lo dicen los libros del Islam, ¿no? No es ujú, que aquí no ujú. los estemos inventando. E incluso el ateísmo, si nosotros simplemente solo somos un grupo de átomos que estamos organizados en forma de persona, pues tampoco hay ningún valor dentro de nosotros. Pero hoy Total. todos estamos de acuerdo en que por eso tenemos que respetar, no Hmm, tenemos que discriminar, tenemos que ayudar a las demás personas porque valemos. Entonces, ¿de dónde Ujú. viene ese valor nuestro? Eso es súper importante porque es que uno tiene que recordar que antes de que el cristianismo llegara, el imperio romano y los valores del imperio romano era lo que prevalecía. Entonces, hay dos ideas en el cristianismo que revolucionaron el mundo para siempre. La primera es, todo el mundo es creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces hmm. tenemos en Génesis 9 el pacto de Dios con Noé diciendo que el que derrame sangre, su sangre será derramada como pago porque a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. La imagen de Dios se refleja a través de cada persona y ese valor Wow. intrínseco, ese valor natural, nadie me lo puede quitar. Y esa es una idea que ninguna otra creencia, como bien lo mencionabas, nos puede dar. Aún si uno mira el budismo, el fin del budismo es la pérdida de la personalidad, porque es el panteísmo es básicamente la creencia de que Dios es todo. Ujú, Dios no es diferente a su creación, sino que Dios es ujú. la La creación y el final naturaleza. de la Ajá. persona es perderse, perderse en ese uno. Entonces no es como que tú, es totalmente lo contrario a lo que es el afirmar el individuo y el lugar de mi personalidad como individuo digno en medio de una sociedad. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ir a cómo el imperio romano trataba a las personas vulnerables y cómo el cristianismo cambió esa idea. Por ejemplo, si uno mira a los pobres, las personas pobres eran vistas como personas sin propósito y no dignas de ayuda. Las Wow. personas huérfanas eran desechadas como ciudadanos, básicamente, valga la redundancia, desechables. Y los enfermos, Platón decía, un hombre que por lo, pobre que por lo general ya no pueda trabajar por enfermedad, tiene que ser dejado a morir. Hmm, Séneca, que es como el estoico, por excelencia, que eran los que más rescataban los valores y la moralidad, decía, den o compartan de lo que tienen a la gente que está agradecida y consciente del beneficio. ¿Qué proponía el cristianismo? Den sin esperar nada a cambio. Eso ujú. para un romano era débil y ridículo. Y si no hubiera entrado el cristianismo, nosotros hoy viviríamos en una sociedad que denigra profundamente a la mujer, porque precisamente los valores del matrimonio cristiano estaban en parte diseñados para, primero, reflejar a Dios y segundo, proteger también los valores y derechos de la mujer como imagen y semejanza de Dios, como ser humano, digno de respeto. Porque en la cultura romana una persona se podía divorciar cuando quisiera y eso significaba que las mujeres, porque la sociedad menospreciaba a la mujer, no podía trabajar donde quisiera. Entonces cuando aún los judíos le dicen a Jesús que se puede dar carta de renuncia y De Jesús les acuerdo, dice, eso fue por la dureza de su de corazón, acuerdo. pero el que se separa, que a no ser por causa de fornicación, es adúltero. El adulterio no les importaba a los romanos. De hecho, si un hombre romano adulteraba, no se consideraba adulterio, pero si una mujer tenía relaciones con otro hombre que no fuera su esposo sin importar cualquier cosa, era adúltera. Entonces la balanza estaba súper desequilibrada. Y entonces, ¿qué hizo el cristianismo? El cristianismo nos hizo entender que
que los hombres y las mujeres son creados iguales con roles Mm. diferentes, pero con una misma dignidad. Y eso, quién lo estableció sino Jesús a través de tanto lo que dijo como su trato hacia las mujeres? Entonces empezamos con esta idea de derechos humanos, porque un humano tendría que tener un derecho si no tiene dignidad. Entonces, básicamente, si quitamos el piso cristiano de nuestra sociedad, nos quedamos sin derechos humanos, sin dignidad humana y sin derecho a protestar. Y es increíble que en el Nuevo Testamento la base del Ujú, cristianismo se ujú. enfoca a eso. Hay un libro que habla de los huérfanos, de las viudas, de las mujeres y cómo resalta los valores, independientemente de la fe o de la religión, los principios del matrimonio, de un padre, cómo criar a sus hijos, están basados. Es increíble que pues, muchas de las ciencias eh, recomiendan, aun cuando ellos no lo creen, ni comparten de pronto, pero a veces aconsejan. A la iglesia ha llegado gente Ujú. por recomendación de un médico que le dijo, mira, tu problema no es físico, no es emocional, tu problema es algo que yo no puedo trabajar, te recomiendo ve a una iglesia cristiana, allá te pueden ayudar. Entonces, como Completamente. un Total. mismo médico, que a veces la gran mayoría de médicos pues no creen en Dios y pues están basados en su ciencia, pero reconocen el cristianismo como una fuente de ayudar a las personas de manera espiritual, que dice la raíz de muchos de estos problemas, no la ciencia no las puede solucionar, necesita algo más fuerte. Y aquí ha llegado, y tengo testimonios de gente que ha llegado a la iglesia por recomendaciones de un médico, que o sea, le digo a veces a los líderes de la iglesia, le predicó un médico que ni creía en Dios y fue la que lo llevó a la iglesia. Entonces, de verdad, es una necesidad. La gente afuera a veces, aún los políticos, Mm. pues no todos, lógicamente, pero sí hay algunos, muy pocos, que reconocen el valor y la función de la De iglesia acuerdo. a nivel social, como un recuperador del tejido Mm. social, del trabajo con las familias, con los Claro. más vulnerables, que no es un trabajo que se ve a veces hacia afuera, y tristemente la iglesia cristiana no ha tenido ese protagonismo en el mundo porque hay otros intereses tal vez de por medio de que la iglesia no se mantenga Ujú. activa o visible, pero creo que hay sectores que sí reconocen que la función de la iglesia es netamente social. Entonces, sacándolo del Ujú. contexto espiritual o religioso, el trabajo social que hace la iglesia, a nivel de familias, de hogares, de esto, Completamente. no lo hace ni siquiera el Estado. O sea, el Estado llega hasta un punto, pero no ayuda más. En estos tiempos De de acuerdo. cuarentenas y de que se disparó el incremento de violencia intrafamiliar, subió creo que un 40% en Colombia solamente por Mm. el tema de la convivencia dentro de los hogares, pues tanto tiempo, pero ahí es donde dejaron ver las grietas de los matrimonios y a dónde recurrieron, A a una las iglesia iglesias. cristiana. De acuerdo. Yo he hablado Y con Pipe un tiempo atrás, creo que vas a mencionar eso, no sé, pero la iglesia tiene que seguir siendo un bien necesario o un mal necesario para el ateo, para el que no nos no gusta, no quiera total, la iglesia tiene que seguir siendo algo necesario, algo que de ninguna otra manera hemos podido hacer eso o alcanzar esa parte de la población y creo que a eso ibas. sí, sí, sí. De hecho, para los cristianos no es como algo opcional el ser impacto para la comunidad en la que Hmm. está, porque, eh, y eso fue esa ayuda intencional fue lo que transformó el mundo romano. O sea, el mundo romano no concebía la palabra, la palabra caridad, eh, o sea, viene de la manera en la que los cristianos se trataban los unos a los otros, porque desde el Hmm. principio de la iglesia había un fondo común para los más necesitados y cuando los romanos veían eso, decían, pero ¿por qué ellos actúan así? Y es porque hay un mandato. Cuando uno ve Mateo 25, por ejemplo, dice, entonces el rey dirá, el versículo 34, a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron. Y los justos le van a responder, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, versículo 40, les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hmm. Eso quiere decir que para el cristiano, el
ir y ayudar al débil, al necesitado, no es otra cosa que representar lo que ha sido hecho por todos nosotros. Es de gracia Wow. yo recibí, siendo pecador perdido, Ujú. el amor de Dios, de eso mismo doy. Primeramente el mensaje de salvación y segundo lo reflejo con mi manera de tratar a otros. Entonces, eso no solamente se ve en el valor y en lo social, sino que también se ve en la educación, en la medicina, en la misma ciencia. Mucha gente dice que la ciencia está peleada con la fe, pero la ciencia moderna nació de una premisa cristiana, que más adelante podemos hablar de eso, pero no me quiero adelantar, pero básicamente mi punto es, esto de amar a otros no es opcional para una persona que ha sido amada por el Dios creador del universo, es un resultado natural. Y a lo que quiero que vayamos es, las ideas y las creencias tienen consecuencias. Mm. Entonces, la consecuencia de la fe cristiana es cuando se aplica adecuadamente, cuando se es coherente con la fe que uno tiene, y todos nosotros tenemos que crecer en eso porque ningún cristiano es perfectamente coherente, pero todos necesitamos anhelar reflejar ese amor. La consecuencia de eso es el cuidado por el que nos odia, el predicar, pero también el ayudar, como lo dice Santiago, que que la fe produzca obras, y eso quiere Ujú. decir obras de ayudar a la Él persona que dice, lo la verdadera necesita. religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Exactamente. Y entonces cuando tú tienes ese principio claro, tú ves que, como lo mencionaba Juanse, las consecuencias de... No se puede llegar desde una premisa atea a una compasión cristiana. No puedes decir que todo es un accidente y tratar a la gente como si tuviera un propósito, una Mm. identidad y una dignidad intrínseca. Es decir, que no se la puedes quitar, que es natural, que ser humano significa ser digno de respeto. No puedes pasar de una concepción atea del universo a un trato cristiano con tu prójimo. Entonces, todas las cosmovisiones o las ideologías tienen que prestar de las consecuencias de las ideas cristianas. Entonces, eh, alguien estaba leyendo un artículo acerca de esto y alguien escribía que el truco que el diablo le jugó a la iglesia es convencer al mundo que, que las creencias cristianas son universales. Es decir, la gente dice, no, yo soy bueno porque hay que ser buena persona. Mm. Pero ¿qué es ser bueno? Esa bondad que concibe es fundamental en la Biblia ¿De dónde y viene es la moral? inescapable. Ajá. Total. ¿Se cortó? Hola. ¿Se cortó? Hola, Es que no vemos a Pipe. Perdón. ¿se cortó? No. Ah, ya. Volví. No, es que no sabíamos si se había cortado o no, porque justo se fue tu imagen. Ah, bueno, volvamos. Acá estoy. Entonces él dice, Eliminé la total. votación. Ok, total. Perdón, ¿de qué? Estamos hablando de la moral, y pero ¿qué venía diciendo Pipe? Yo venía diciendo que todas las ideologías toman prestado el Ah, sí, cristianismo para poder decir, tengo que ser buena Soy persona. bueno. exacto. Sí. ¿De dónde? Ahí yo decía, ¿de De ahí dónde viene viene la la moral? moral. Por ejemplo. Ajá, Exacto, y ahí total. Ok, voy a exacto. seguir de aquí un segundo. Y por ejemplo, mientras tú hablabas, yo buscaba aquí Gálatas 3, el verso 28 es el verso tan famoso en que Pablo dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso no viene de las constituciones, no nace en el siglo XX, no nace en el siglo XIX, eso nace en el cristianismo. Entonces es de pronto, muy posiblemente una de las primeras veces en que se da dignidad a los esclavos. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Dios ya le había dicho, miren, los esclavos, hay una manera en que ellos realmente puedan ser libres. Hay una manera, le decían a los dueños de tierra que ellos deberían dejar partes, porciones de la cosecha para que los pobres pudieran pasar y recoger y comer. Entonces, es impresionante ver cómo realmente el cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios y esos valores judaico-cristianos han influenciado lo que conocemos como
virtudes en el mundo de hoy. Sí, de hecho ahorita que leías ese pasaje de Gálatas, yo pienso que ahorita quizás una de las metas más grandes que tiene como la sociedad secular, ni siquiera cristiana, es llegar a tener una sociedad incluyente, un lugar en donde Mm, todos quepamos. Y pensamos que es una idea progresista y reciente, pero pues es del Nuevo Testamento, el lugar en el que no importa si eres griego, si eres judío, si eres hombre, si eres mujer, si eres libre, si eres esclavo, aquí tienes un lugar. Y como sociedad llevamos muchos años buscando un lugar en el que quepamos todos, pero mm, pues ese lugar se llama iglesia. de acuerdo. Ujú, Que es ujú. el Y eso lugar permea todo. donde se reconoce la naturaleza que Dios ha dado al hombre, de ser su imagen y Total. semejanza. Por eso todos somos iguales. Ujú. Y Eh, el anhelo del florecimiento humano, porque también si uno mira cómo empezó la educación formal, Mm. eran Uy, desde sí. el segundo siglo. La Ujú, educación formal para hombres y para mujeres fue primeramente en la iglesia. ¿Por qué? Porque se partió de la base, si la mujer es creada con la misma dignidad del hombre, ella también tiene que ser formada como discípula de Jesús. Entonces en las iglesias se forman escuelas de catequismo donde se ujú. enseñaba teología, matemática, gramática, medicina, y así empieza el concepto Tremendo. de Mm. educación formal, con iglesias que a medida que crecen ven la necesidad de discipular. Entonces, el hecho de que tú tengas en la antigüedad filósofos que tenían sus escuelas con estudiantes, tenías que ser millonario para entrar o no tener Mm. nada que hacer para poder seguir un filósofo, porque vivía de sus estudiantes y no eran ni siquiera el mismo concepto de educación que concebimos hoy. El concepto de educación empieza a progresar por esta idea de discipulado, de que una persona tiene que, Wow. por ejemplo, si uno ve por qué educar las personas en ciencias cuando nosotros tenemos la Biblia, porque la Biblia nos habla de que Dios se reveló a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo en la manera más completa, pero Ujú, también se reveló a través de su creación. de acuerdo. Entonces, la premisa de la ciencia moderna es, hay un orden. Si hay un orden, alguien tuvo que ordenar esto. Si hay leyes es que nada más, si el mundo fuera un caos, ¿por qué hay leyes que yo puedo estudiar? Y la premisa que dio a la luz la ciencia moderna fue esto de, el mundo puede ser estudiado porque fue creado con orden por un ser inteligente. Mm, Por ende, lo podemos estudiar inteligentemente. Entonces, decir que la ciencia y la fe, aún en el mundo moderno, en la iglesia, uno tiene de todo. Y como lo decía Juanse, la iglesia es el único lugar donde la persona que no terminó primaria y que no estudió está sentada y aprendiendo igual manera a la persona que tiene un doctorado y, mejor dicho, es súper educada porque al final del día lo que hace una persona no es su estudio, pero la premisa de lo que hace posible el estudio en sí y la educación universal es el discipulado. Y así empezó. Si uno se va, por ejemplo, una de las demandas de todos los países es educación gratuita para todo el mundo, ¿sí o no? ujú, Eso es ujú. como, ¿de dónde salió esa idea? ¿Por qué se ve como la educación un derecho que todo el mundo debería tener? Por un alemán llamado Martín Lutero, que en el siglo XVI fue a persuadir al gobierno de que todo el mundo tenía que tener una educación. Para que pudiera estudiar la Biblia necesitaba entender cómo razonar. Y para razonar necesitaba primero entender el mundo que tenía alrededor. Entonces, Martín Lutero fue un precursor de lo que llamamos hoy sistema de educación pública. Wow, Y no nos lo cuentan. de acuerdo. Simplemente esa parte no se enseña. A veces no entendemos que por ejemplo, la educación pública es un concepto totalmente cristiano. Es algo que nació de Martín Lutero hablándole a las autoridades de la época acerca de la necesidad de que todo el mundo tuviera el derecho a la educación. Entonces, la educación como derecho es fundamentalmente una idea cristiana. No, de hecho, en ese momento nace la imprenta. ¿La imprenta para qué? Para imprimir las Biblias, que ahora la Biblia es traducida para que la población en general pudiera entender, leer, estudiar, conocer. Antes era reservado solo al clero y ahora todos pueden estudiar, todos tienen, y de ahí creo que también empiezan a hacer el concepto de la dignidad humana. Más adelante van a hablar mucho de eso. Entonces, Martín Lutero viene, trae una reforma no solo teológica, no solo en la iglesia,
sino mucho más social, que alcanza todas las esferas de la sociedad. Y después, en el siglo XX, viene otro Martín Lutero, pero conocido por su nombre en inglés, Martin Luther King Jr., y él trae una revolución, una reforma social, y viene a decir, mira, blancos y negros son absolutamente iguales delante de Dios. Y entonces vemos esa influencia tan poderosa de la iglesia, y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado con nosotros? Sí, a mí me parece, bueno, también importante mencionar sobre Martin Luther King, no solo fue que su causa estaba basada en una idea cristiana, sino que en la manera en la que lo llevó a Claro, cabo uy, también sí. fue cristiana, porque digamos que su protesta y su revolución se basaba en principios como no devuelvas perdón, devuelve bien al que te hace mal, ama a tus enemigos, Mm. y son ideas pues que son completamente cristianas. Entonces no solo fue su causa, que tenía un fundamento bíblico, por llamarlo de alguna manera, sino su manera de hacer la lucha también completamente fundamentada en lo que enseñaba Jesús, y por eso fue que El tuvo principio éxito. de la no violencia se llamaba. Exacto. Y por eso fue que tuvo éxito. Y es Sí. que a lo largo de la historia, cada uno de los episodios dentro de la historia fueron marcadas por eventos cristianos o personas cristianas que influenciaron Mm. en determinados momentos y que revolucionaron al mundo para bien de diferentes maneras. Entonces sí, la sociedad y el mundo reclama, y lo dice la palabra, el mundo entero, la creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Creo que ha faltado es como de parte de los hijos de Dios esa manifestación al mundo. De pronto como que si una etapa oscura de la iglesia, que hubo un legalismo, Mm. donde como que se volvió muy dogmática la iglesia y eso dejó como que la iglesia se dejara de evidenciar hacia el mundo. Ahorita de pronto nosotros o esta generación de cristianos estamos es remediando un cristianismo De acuerdo. de los años 70, Ujú. 80 que fueron muy legalistas y que la iglesia fue donde como se volvió eso. Como que sesgó el cristianismo Mm. a muchas personas también. Entonces, donde la gente de esta generación ve el cristianismo de unos ojos como de religiosos, fanáticos, esa gente Y que le la dan el hipocresía, al cerebro. mismo tiempo, por otro lado, ven la Ujú. hipocresía en muchos, como tú mismo decías, de Ajá. tu experiencia personal. Y bueno, de pronto quisiera terminar con eso, Pipe. Y me acuerdo que una vez lo hablamos y hablamos acerca de cómo cada generación tiene que librar su batalla por, por el verdadero evangelio y por defender la Mm, palabra de Dios y la influencia, su relevancia a lo largo del tiempo siempre permanece, ¿no? total. Yo creo que la Biblia tiene algo que decirnos a todos en todas las generaciones. Por algo la misma Biblia habla acerca eh, de la constancia, de la durabilidad de la misma Biblia y de la revelación de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos el cristianismo hoy? Porque sin el cristianismo no entendemos quiénes somos, Mm. no entendemos sobre todo quién es Dios, no entendemos qué clase de Dios es en el que creemos, porque a veces una de las mejores maneras de en tener un diálogo con una persona no creyente, y sobre todo cuando es atea o agnóstica, es preguntarle en qué Dios no cree. Y por lo general, el Dios en el que ellos no creen tampoco es el Dios del cristianismo. Es decir, ellos creen en una caricatura de Dios que no es lo que la Biblia enseña. Y necesitamos ser instrumentos de, del Evangelio para poder decirle a la sociedad, realmente nosotros no podemos entender el mundo en el que vivimos, no podemos entender lo que nosotros somos aparte de aquel que nos creó. Y yo creo que hay varias cosas que la iglesia necesita en el mundo recuperar. Y eh, primero es esta visión de la cruz. Lo que hizo el cristianismo escandaloso y profundamente relevante Mm. fue el mensaje del Dios que se hizo hombre y murió en una cruz, la peor de las muertes, y resucitó al tercer día de manera Wow. gloriosa, confirmando que el mensaje era cierto. Y si nosotros no volvemos a la cruz como individuos, como iglesia, va a ser muy difícil reflejar el Evangelio Ujú. a una sociedad que lo necesita. Porque lo que hemos hecho durante, como lo mencionaba ahorita el pastor Julián, durante años, es usar el cristianismo como plataforma para nosotros mismos.
pero nosotros no conocemos los cientos de miles de nombres de héroes de la fe que solamente tenían una causa y era Mm. glorificar a Cristo a través de todo lo que hacían. A ellos no Anónimos. les importaba el anonimato si Cristo era conocido. Al contrario, eso era ganancia para ellos. No se trataba de ellos y creo que como iglesia necesitamos recuperar este anhelo por Jesús y no tanto por lo que el mundo quiere, por el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne. Esas cosas son tan superficiales y nosotros no vamos a transformar el mundo hasta que le mostremos al mundo algo más allá que este mundo no puede dar. Y por eso la visión de la cruz es tan profundamente importante. Amén. Wow. Bueno, espero que este episodio te haya impactado tanto como nos ha impactado a nosotros. Sí. De alguna manera, espero que también dé fruto en tu vida, en nuestras vidas, que podamos hacer una autorreflexión y ser transformados por la palabra de Dios y la verdad de quiénes somos como iglesia de Cristo. Bueno, puedes acompañarnos por nuestras redes sociales, Somos Uno Podcast, Somos Uno Go, y también aquí tuvimos a Pipe como nuestro invitado especial. Él tiene su propio podcast, se llama Una Fe Relevante. Los invito a que vayan y escuchen porque van a ser también muy bendecidos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos. Chao a todos, bendiciones. Chao.